Dios en línea con cada uno de ustedes, aleluya, a través de estas plataformas, una vez más, trayendo una palabra edificante, una palabra de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a iniciar inmediatamente con una oración, aleluya. Hoy traemos un tema muy interesante. Me acompaña nuestro hermano Manuel Johnson. Manuel Johnson es parte del liderazgo de la Iglesia de Dios Tabernáculo de la Esperanza, aleluya, líder de caballeros y evangelista del Señor, aleluya, y maestro. Y en esta hermosa noche nos está acompañando para poder así debatir un tema, aleluya, compartir un tema muy interesante, el cual nos ha llenado de muchas emociones. Cada vez que yo le hablaba del tema al hermano Johnson, él se llenaba más de alegría, se sentía más emocionado que yo, porque es un tema que a diario lo predicamos y a diario lo estamos conversando con la gente. Y el tema es reconciliación, la reconciliación. Y es un tema muy amplio, aunque es una palabra, una simple palabra, pero es una palabra con mucho poder, el cual está fundamentada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a ver por qué está fundamentada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer esta oración inmediatamente. Entonces, empezamos nuestro conversatorio junto con nuestro hermano Manuel Johnson. Alabado sea el nombre del Señor. Padre eterno que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites una vez más estar por medio de esta plataforma, bendiciéndote, honrándote, dándote gloria, dándote honra, Señor. Te pedimos en este momento, aleluya, de que sea tú trayendo ese refrigerio a través de este conversatorio, a través de esto que vamos a tratar, que es la reconciliación. ¿De qué se trata esto? Lo vamos a ver a través de tu palabra. Aleluya. Y queremos que sea tú con nosotros en esta hora, que sea tú, Señor, aleluya, llenándonos de ese conocimiento a través del Espíritu Santo, el cual es quien nos guía en todo, por el todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, Manuel. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amado hermano. Estamos aquí agradecidos del Señor porque nos concede este privilegio. Esto es grande, hermano. Esto es grande. Más de lo que nos podemos imaginar. Y aquí estamos, hermano, para conversar de lo que nos gusta, de lo que Dios nos puso a hacer. Gloria al Señor. Ahí veo a nuestra hermana Paola Quesada. Se conectó, hermana Paola. Está en condiciones de querer participar con nosotros. Gloria a Jesús. Vamos a pasar a un momento de adoración al Señor. Aleluya. El video, Dios no ha terminado contigo. Amén. Dice la hermana. Producción. Este video, aleluya, Dios no ha terminado contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir adorando el nombre del Señor, aleluya. Y yo quiero que tú sepas en este momento, en esta tarde, que el Señor aún no ha terminado contigo. El Señor aún no ha terminado. Y aunque veamos las cosas, aunque estemos en este tiempo tan difícil, aunque estemos pasando por esta situación y un sinnúmero de situaciones más que acompañan a este tiempo, es bueno que entiendas, que sepas y creas que el Señor no ha terminado contigo. Amén. Dios me llamó
En el momento que el mundo dijo que no se podía, cuando la ciencia una y otra vez me puso las barreras, y aquellos que creían mis amigos hoy ya no están. Se detuvo el video ahí, hermano. Vale, lo que mencionan los plantas. Hermano Manuel, cuénteme, ¿qué le pareció, qué le parece este tema de la reconciliación? Es un tema interesantísimo porque es algo que es necesario y prescindible para cada ser humano proceder con el acto de reconciliación para con Dios. Tiene que ver con la salvación, con la vida eterna, con la redención de esta tierra, con tener una relación estrecha con Dios, como Dios desea de cada uno de nosotros. O sea, hay mucho, como le dije por WhatsApp, de dónde tocar, de dónde cortar, y vamos a descubrirlo en la misma palabra del Señor, como Dios ha hecho la operación para que suceda lo que es la reconciliación del hombre con Dios, ya que cuando hablamos de reconciliación, en el término material, hablamos de dos personas que anteriormente tuvieron un conflicto, estuvieron enemistados, y cuando sucede la reconciliación, entonces vuelven y hacen las paces. Pero en el caso de nosotros y el Señor es diferente, porque Dios no nos ofendió a nosotros. Dios no pecó contra nosotros. Dios no está enemistado con nosotros, sino que nosotros sí necesitamos reconciliarnos con Él. Y por eso el tema es importante y esperamos en el Señor que ministre a cada una de las personas que lo van a ver, que aún no se han reconciliado con el Señor. De ese dos temas. La palabra reconciliación, porque quizá muchos entienden un concepto distinto al que puede tener la Biblia. Y en sí, en su base llana, lo que significa reconciliación es llegar a un acuerdo entre dos partes, tanto de un lado como el otro. Si es en el caso de una pareja, si hay un conflicto, se supone que deben llegar a un acuerdo y ahí se media la reconciliación. Eso es lo que quiere decir reconciliar, es llegar a un acuerdo entre ambas partes. Pero ¿qué sucede? En lo que es la definición o lo que quiere decir las Sagradas Escrituras acerca de la reconciliación, no es tan así como podamos, o como algunas personas quizá piensan,
en el significado llano de lo que significa esta palabra. Es decir, la palabra reconciliación en la Biblia es que el hombre arregle su relación con Dios. El hombre arregle su relación con Dios. O sea, el hombre es el que ha fallado delante de los ojos de Dios. El hombre es el que ha desobedecido y necesita acercamiento a Dios, pero el hombre no lo puede hacer por sí solo. Voy a dejar tu micrófono abierto, Manuel, no importa, porque es un conversatorio. Entonces, el hombre es el que tiene que arreglar su relación con Dios, pero el hombre por sí solo no lo puede hacer. Cristo, y eso lo vamos a ver en algunos textos. No sé si pudiste, Manuel, buscar algunos acerca de esto, si pudiste hacer tu bosquejo, pero yo tengo aquí el mío. Yo tengo aquí el mío y verdaderamente me lo encontré muy interesante. Me lo encontré muy interesante. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí ahora mismo entró Cristelania. Dios te bendiga, Cristelania. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Jeffrey también me están comunicando. Aleluya. Bendiciones a todos estos jóvenes. Entonces, para seguir continuando, aleluya, de eso se trata la reconciliación. Es un acto donde el hombre es el que tiene que arreglar su relación con Dios. Y eso es lo que queremos ofrecer a través de este tema a aquellos que nos están escuchando. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué tú crees, Manuel, si dejamos a Cristelania para que desarrolle una adoración? Aleluya, ya que ella fue la que estábamos también esperando. Alabado sea el nombre del Señor. El micrófono es todo tuyo, Cristelania. Dios te bendiga mucho. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si me estás escuchando. Sí, ahora sí. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sí, para ahorrarse un poquito la data, porque eso de video. Gloria al Señor. El micrófono, Cristelania. Puedes dar. Dios te bendiga a todos. Aleluya. Vamos a cantar una adoración. Tu palabra llega siempre, justo a tiempo, cuando más las necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento. Me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se apagan las fuerzas, cuando se acaba mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dices no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Me alimenta tu presencia
y te siento. Me ministra tu palabra y me da sustento. Gloria al Señor, aleluya. Oh, me perdí un poquito de la canción. Santo eres Dios, aleluya. Ya no. Dios le bendiga. Amén. Esa adoración. Aleluya. Bien, nuestra base bíblica va a estar enfocada en 2 de Corintios capítulo 5. Allí nos dice unas cuantas cosas bien interesantes acerca de la reconciliación. Alabado sea el nombre de Jesús. Y específicamente en los versos 18 y 19. Hay otras citas muy interesantes que vamos a compartir también, que se encuentran en Romanos, alabado sea el nombre del Señor, Romanos, su capítulo 3, verso 23, 5 y 10, y 8 y 7. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero que de este mismo modo, aleluya, podamos dar lectura, ¿verdad, Emanuel? A estos pasajes. Amén. Me gustaría empezar, hermano, que nos da una aclaración muy importante por qué se necesita o por qué es necesario una reconciliación del hombre con Dios, no de Dios al hombre, porque ya el Dios estuvo haciendo y siempre ha estado haciendo su parte para que el hombre se mantenga conectado, se mantenga relacionado con él. Eso lo vemos desde el huerto del Edén, desde aquel principio de la creación, cuando Dios pone todas las cosas en su orden, crea todo en 6 días, y en ese día 6 es que crea al hombre. Y ya en el capítulo 3 nos da detalle de por qué se rompe esa relación entre el hombre y Dios, no entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay unos versos y lo voy a leer en Romano, empezando en el capítulo 5, aleluya, en la altura del verso 10, que dice, porque si siendo enemigos, en el nombre de Jesús voy a leer, ya que es tradición, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, aquí que entra en el verso 12, aquí le dan un título, la Reina Valera le da un título a este capítulo, lo divide entre, llega hasta el 11, desde el 1 al 11, y después lo divide en el 12 hasta el 21, pero eso se lee entero. En realidad, los manuscritos bíblicos son enteros. Aleluya. En el verso 12 es que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí es que está el detalle de muchas, de por qué la reconciliación. El pecado fue el divisor. El pecado fue el que dividió al hombre de Dios. El pecado fue el que trajo la muerte espiritual, una desconexión entre Dios y el hombre y Dios. Entonces, ahí es que entra el tema de la reconciliación. No sé si mi hermano Manuel
quiere abundar. Aleluya. Amén. Si no podemos conversar juntos, es porque disminuye el audio suyo cuando yo enciendo mi micrófono. Por eso lo escucho primero y luego entonces traigo mi parte. Yo voy a tomar el pasaje que usted leyó como introducción para el tema de la reconciliación, porque de hecho todo comenzó ahí, todo comenzó en el huerto. Para hablar de reconciliación con Dios, obligatoriamente tenemos que irnos a cómo entró el pecado al mundo. O sea, cómo pasó la muerte a todos los hombres. Entonces, tomando de ahí, yo quiero hacer énfasis en el verso 18 de 2 de Corintios, donde usted leyó ahorita, 2 de Corintios 5, en el verso 18, que aquí dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, nosotros vemos que después que ya al entrar la muerte, el hombre pecar, ya vino el caos, vino la separación de Dios. Entonces Dios, en este mismo plan, empieza a trabajar con el hombre inmediatamente y anuncia, desde ahí, desde Génesis, anuncia esta reconciliación futura a través de Jesucristo. Entonces, el plan de salvación involucra al hombre también, el plan de reconciliación. Alguien decía que Dios hace casi todo y nosotros hacemos casi nada. O sea, el hombre está involucrado, el hombre tiene que hacer algo y lo podemos ver en la palabra del Señor. El hombre tiene que entregar su voluntad al Señor, decirle: sí, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que he vivido separado de ti, reconozco que no soy salvo y necesito tu salvación. Y nosotros vemos que la Biblia, cómo la Biblia cataloga al hombre sin Dios, cómo lo describe. La Biblia dice que sin Dios somos enemigos, que sin Dios somos extraños, que somos malos. O sea, en diferentes pasajes de la Biblia encontramos estos calificativos para el hombre que no se ha reconciliado con Dios. ¿Por qué? Por sus obras pecaminosas que contradicen continuamente la ley de Dios, por el estado en el cual está. Entonces, aquí Dios, después de haber salvado al hombre, entonces lo involucra también en el plan de salvación, y por eso nos entrega a nosotros el ministerio de la reconciliación, o sea, el servicio de reconciliar a los que todavía no han aceptado a Cristo con Dios, sirviendo así de pacificadores, tal como Jesús nos menciona en Mateo capítulo 5. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hablando así de aquellos que llevan las buenas nuevas, de aquellos que a través de pregonar el Santo Evangelio pueden ganarse a esa persona para Cristo. Esa persona se reconcilia con Dios. Y a tal punto, y es tanto nuestra responsabilidad para con esto también, que Jesús le dice a los discípulos, después que resucita y se le aparece, le dice: al que ustedes les remitan los pecados serán remitidos, y al que ustedes les retengan los pecados serán retenidos. Hablando de que nosotros tenemos la facultad de declarar a una persona como salva, ¿verdad? Porque confesó los pecados, porque fue reconciliado, naturalmente, porque confesó a Jesucristo. Nosotros podemos decirlo: ya eres salvo, porque la palabra te declara salvo. También nosotros podemos declarar a sí mismo, porque estamos involucrados en esto, en este ministerio de reconciliar, cuando alguien aún no es salvo, podemos decirlo, porque todavía no ha recibido a Jesucristo. No sé si me van entendiendo en esta parte estamos hablando. Aquí estamos hablando en 2 Corintios 5, 18, que nosotros también tenemos parte en esto de la reconciliación. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta
ya para en breve pasarle nuevo a mi hermano Andrés, que el hombre tiene una parte en lo que tiene que ver con la reconciliación. O sea, no todo, Dios diseñó el plan, pero hay una parte que le corresponde al hombre, al que me está escuchando, que todavía no se ha reconciliado, porque hay personas que dicen, bueno, Dios es el que sabe. Dios sabe cuándo va a ser. Pero la Biblia nos enseña que el hombre tiene que entregarse, tiene que obedecer al llamado de Dios para que se pueda efectuar la reconciliación misma, que es lo que estamos hablando. Cuando Juan el Bautista aparece en el escenario como precursor de Cristo, la Biblia nos enseña que él bautizaba para perdón de pecados, ¿verdad? Para arrepentimiento, preparando el camino del Señor. Mientras él predicaba, el pueblo se acercaba y le decía, ¿qué haremos? O sea, ahí está la parte del ser humano. Ellos decían, ¿qué haremos? Entonces Juan le decía a los soldados, no extorsionen a nadie, ni exijan más de lo que está establecido. O sea, la parte de ellos se la preguntaron a Juan. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, ahí se completa lo que es la reconciliación. Pero cuando vemos a los apóstoles, a Pedro, a Juan, en el libro de los Hechos, ya cuando estaban predicando el mensaje central, que era la resurrección de Cristo, cuando se compungieron en el capítulo 2 del libro de los Hechos, le hicieron la misma pregunta a Pedro. Entonces, ¿qué haremos? Ya estaban compungidos. El mensaje de Pedro y la obra del Espíritu Santo tocó sus corazones para que comprendieran que habían entregado al justo, al santo, que vino a salvarnos, a redimirnos de nuestros pecados. Y preguntan, ¿qué haremos? Entonces viene la respuesta de Pedro. Arrepiéntanse y bautícense cada uno para que reciban el don del Espíritu Santo. O sea, ahí nosotros podemos ver lo involucrado que estamos y que tenemos, que el hombre mismo tiene que obedecer a la voz de Dios cuando le llama a la reconciliación. Y ahí entonces se completa esta parte. De paso, mi hermano Andrés. Así es. Así es. Nosotros tenemos el ser humano que tiene que poner de su parte en aceptar, en decidir buscar a Dios. Aleluya. Porque por eso es el plan de salvación. Por sí solo, el hombre no lo puede hacer, entonces entra en acción Cristo. Pero Cristo deja la puerta abierta, que tú decidas, a que sea tú que entres en este plan de salvación, en este plan donde tú no vas a ser condenado, sino que vas a ser justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. En esos mismos versos que acaba de leer, que es la base que vamos a estar utilizando, leí Romanos y algunos otros versos para que vean por qué razón es que es necesaria una reconciliación. Entró la muerte, entró la separación, una enemistad. Efesios habla de una enemistad. Ya no, cuando hay pecado, cuando el hombre está de esa forma, en pecado, hay una enemistad con Dios. Entonces, es necesario que el hombre entre a este plan de salvación, decidiendo seguir ese plan de salvación que el Señor ha puesto, aleluya, a favor de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí mismo, donde el hermano estuvo leyendo, si no me equivoco, empezó en la altura del verso 18. Más para abajo también nos dice que, o en este mismo capítulo, nos habla de que nosotros somos los embajadores. O sea, los que aceptan al Señor son los embajadores de Cristo, porque esto es un ministerio de reconciliación. Nosotros estamos anunciando a quien llegó a nuestras vidas y nos cambió. Por eso nos convertimos en embajadores de Cristo
embajadores de este evangelio, representantes aquí en la tierra, para traer esa salvación. Y en ese mismo capítulo, en esos mismos versículos que el hermano leyó, como dice, todo esto proviene de Dios. Ahí que todo esto proviene de Dios. El hombre por sí solo no puede. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Por medio de quién? De Cristo. El hermano acababa de decir algunas cosas muy interesantes. Cada vez que alguien está predicando el evangelio, te está diciendo de que tú estás desconectado de la fuente que da salvación, estás desconectado de tu creador, estás fuera de ese rango. Y la única forma de entrar a ese rango es por medio de Cristo. Anoche estaba dándole la reflexión a la iglesia a través de WhatsApp. Y los textos que leí fue en Juan, su capítulo 16, y allí habla de que el Señor va a volver, pero Él va a volver a una iglesia que ha orado en su nombre. No va a volver a una persona que está separado de Él. Por eso en varias ocasiones el Señor Jesús también oraba de que oraba por los discípulos para que ellos sean uno con Él, como Él es uno con el Padre. O sea, que el mediador es Cristo. No hay otro que dé salvación, sino Jesucristo. Entonces dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En otras traducciones, voy a leer otra traducción bíblica para tener algo más claro. Me llamó mucho la atención la traducción viviente, como lo dice, alabado sea el nombre del Señor, porque me da una aclaración muy, muy importante. Viene siendo lo mismo que la Reina Valera. Y dice de la siguiente manera. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusa. Demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Eso muestra que es culpable delante de Dios. Eso es lo que hace la ley. Pero la reconciliación viene a través de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Viene a través de Cristo. Aleluya. Entonces, más para abajo, sigue diciendo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros, la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? Cristo. Cristo es esa palabra de reconciliación. Él quiere que todos cedan al arrepentimiento y entreguen su vida a Él. Nuestro hermano Manuel. Aleluya. Precisamente, hermano, en esta segunda parte, ahora vemos lo interesante que es la reconciliación y lo importante, ya que aquí subraya el apóstol, no tomando en cuenta a los hombres los pecados pasados. Ya, es terrible. Que imagínese usted todos los pecados que nosotros cometimos en el pasado, antes de recibir a Jesucristo. Vivíamos muertos en delitos y pecados, pero por un solo sacrificio, una vez por todas, una vez y para siempre, el Señor echó a lo profundo del mar nuestros pecados y no se acordó más de ellos. Porque de esto se trata la reconciliación. Somos librados del poder del pecado y somos introducidos al reino de Dios. Son dos cosas.
O sea, Él nos perdonó de pecado, nos liberó, pero no nos dejó, sino que nos introdujo a su reino. Y no obstante eso, entonces nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación, de reconciliar a otros. Yo creo que no hay una función más importante en la tierra que esta, que usted tiene autoridad de Dios para poder traer un alma de las tinieblas a la luz, con la autoridad de Dios. De hecho, cuando Jesús le habla a Pablo de cuál era su ministerio, se lo dijo claramente. Le dijo, ¿para qué lo trajo al reino? ¿Para qué lo llamó? Le dijo, para que abran los ojos de aquellos que están en tinieblas, para que los traiga de la potestad de Satanás a Dios. O sea, ahí está en función el ministerio de la reconciliación. Por eso cuando usted hacía énfasis, hermano Andrés, ahorita en la palabra de la reconciliación, en el mensaje de reconciliación, cuando Pablo se iba a despedir de los hermanos en el libro de los Hechos, que oraron por él, que lloraron y todo eso, Pablo hizo énfasis en esta palabra. Él le dijo, yo no he dejado de darle a ustedes todo el consejo. O sea, la palabra, tal y como está escrita, la palabra que Dios puso, o sea, que le envió a decir con todo el consejo cristiano. Y es la misma palabra basada en el mensaje cristocéntrico, porque ahí es que se basa todo mensaje evangelístico, en Cristo. Nosotros podemos predicar de Moisés, de Elías, podemos predicar de cualquiera de los profetas, pero cuando mencionamos a Jesucristo, sentimos algo diferente porque Cristo está vivo y se manifiesta lo que Jesús le dijo a los discípulos en Juan capítulo 16, que aquí entra la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador. Y una de las funciones del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Jesús dijo, Él tomará de lo mío. Oiga, Él me glorificará, dice el Señor. Por eso cuando predicamos a Cristo, nosotros nos regocijamos, nosotros sentimos como electricidad, porque ahí mismo, al pregonar a Jesucristo, se cumple lo que el mismo Jesús dijo. El Espíritu Santo me glorificará. Entonces, cuando hablamos esta palabra de reconciliación en el nombre de Jesús, entonces sucede el mismo tema que estamos hablando, la reconciliación. Ahí está el asunto. Enviamos esta palabra, la palabra de reconciliación. Cristo mismo, el Espíritu Santo se encarga de convencer a la gente de pecado, y ahí entonces el individuo debe de tomar la decisión. O me reconcilio o me pierdo. Mi hermano Andrés. Y mira lo interesante, según dice aquí Efesios capítulo 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso está en Efesios capítulo 2, verso 13. Ahora en otro tiempo, fíjense que hace referencia a aquellos que se convirtieron, aquellos que están sirviendo al Señor. La iglesia de Éfeso, una iglesia evangelizada, fundada por el apóstol Pablo, y está diciéndole ahí, en otro tiempo ustedes eran de tal forma, con una conducta errónea, pero ahora en este tiempo, aceptando al Señor, por medio de su sangre, son cercanos a Él, por medio de la sangre de Cristo. Y por eso es que hacemos énfasis que Él es el mediador. Él es el que hace el mediante. No hay otro que conecte con Dios. Nuestra vida se conecte con Dios, no hay otro.
El que dijo que hay otro es mentira. El que dijo que hay otro que pueda conectarnos con Dios no funcionará, porque es Él el enviado de parte de Dios. Entonces nosotros, siempre que predicamos esto, nos convertimos, como dice el hermano, estaba diciendo el hermano Johnson hace un momento, embajadores. Y ahí mismo en el capítulo, en el verso 20 de 2 de Corintios, en su capítulo 5, lo dice. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados. Ahí, esa frasecita ahí. Reconciliados con Dios. Yo me imagino que Pablo quizás lo estaba diciendo de forma esperante, exhaustiva, con autoridad y admiración, con peso. Porque después de ahí hay 2 puntos y dice reconciliados con Dios. O sea, le está diciendo a esta congregación que la reconciliación es a través de Cristo. Somos embajadores, traemos el mensaje, pero quien reconcilia, quien hace el impacto poderoso, quien hace el impacto genuino es Jesucristo, y lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces, le está llamando al hombre a que se reconcilie con Dios. Hace un momento, el hermano citó algunas otras citas, dice que éramos extraños y enemigos. Extraños y enemigos, eso está en Colosenses, en su capítulo 1, verso 21. Extraños y enemigos de Dios. Porque el que se queda en el pecado, rondando en las cosas que a Dios no le agrada, se vuelve enemigo de Dios. Entonces, o tiene una enemistad con Dios, entonces tiene que venir a través de Cristo y reconciliarse con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé usted, pero yo estoy sintiendo algo poderoso cada vez que hablo de este tipo de temas, porque yo creo que esos son de los temas que debemos dar, temas que hagan entender el por qué Cristo vino a la tierra. Cristo no vino a la tierra nada más por morir en una cruz. Cristo tampoco vino a la tierra nada más por hacer milagros y prodigios. Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Vuelvo y digo, no Dios con el hombre, porque Dios ya hizo su plan, ya Él dejó la estrategia, dejó el camino, dejó la forma de reconciliación, pero es el hombre que tiene que reconciliarse con Dios. Yo no sé por qué la gente le gusta hacer mucho énfasis cuando Dios me toque, como decía el hermano Manuel hace un momento. No, cuando Dios llegue el momento, cuando llegue el tiempo, que Dios me toque, que Dios hable conmigo, como que no. Aleluya. No se trata de eso. Se trata de que tú entiendas de que ya hay un plan y ese plan es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese plan es Cristo. Nuestro hermano Manuel, aleluya. Amén, hermano. Es así como usted acaba de mencionar. Mire, y si nos vamos cuidadosamente a las Sagradas Escrituras, nosotros podemos ver que muchas personas han enseñado de manera suave, para decir una palabra suave, el asunto de la reconciliación con Dios. O sea, es un mandato divino de reconciliarse con Dios. Ya el plan está hecho, amén, y estamos hablando del tiempo presente, porque cuando nos vamos a la carta del apóstol Juan, en su primera carta, su capítulo 2, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando hablamos de la sangre, hablamos del sacrificio de Cristo. Y cuando hablamos de que nos limpia de todo pecado, estamos hablando de la reconciliación inmediata.
Entonces, el acto de reconciliación, Dios llama al hombre a reconciliarse, pero no existe en la Biblia un pasaje que nos enseñe que eso se puede dejar para mañana, o que eso se puede dejar cuando yo emprenda mi negocio que tanto deseo hacer, o cuando sea viejo ya me voy a convertir. No, cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, que empezó a predicar el evangelio del Señor allá, la historia del Dios conocido, no conocido, perdón, que ustedes conocen, Hechos capítulo 17. Cuando Pablo empieza a explicarle a ellos, a los griegos, que estaban en la cuna de la filosofía, ahí a esa gente, estaba Pablo predicándole y le dice Pablo esta palabra: a ese Dios, de ese Dios no conocido, de que ustedes pusieron la estampilla ahí, este Dios ordena, oiga lo que dice aquí, Dios manda, mandato de Dios, una orden, a todo hombre en todo lugar, a que se arrepienta, ya, a que se reconcilie. Porque Dios ya ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del mismo Jesucristo, al cual Él mandó a reconciliar el mundo. Mira cómo nosotros podemos, hermano Andrés, entrelazar todo ahí. Bueno, Dios envió a Cristo para reconciliar al hombre consigo mismo. Pero entonces el mismo Cristo tendrá que juzgar para condenación a aquel hombre que no se reconcilia para con Dios. Porque esto es lo que Dios quiere evitarle al hombre. La Biblia nos enseña a nosotros, en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Pero nos enseña también ahí mismo que la dádiva de Dios es vida eterna, pero es en Cristo Jesús. Como nuestro hermano Andrés decía ahorita, hay personas que mencionan otro nombre como camino al Padre, pero hay un solo. La Biblia enseña que hay un solo. Se ha demostrado que hay un solo. Solo uno murió, solo uno resucitó. Hay un solo nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros en que podamos ser salvos. Cuando nos vamos a la misma primera carta del apóstol Juan, pero esta vez en su capítulo 5, empieza el apóstol desde el versículo 10 a explicar esto. Habla de la vida eterna, habla de Jesucristo, cómo Dios lo envió. Y dice ahí la Biblia que Dios nos ha dado vida eterna. Oigan, nos la regaló. Pero esta vida está en su Hijo. Bendito sea el Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces todo está en Jesucristo. La regeneración, la reconciliación, perdón de pecados por la muerte expiatoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es el mensaje que los apóstoles predicaban, por eso fueron azotados, pero al terminar de ser azotados e interrogados, salieron gozosos por padecer afrenta por causa del nombre del Señor, aleluya, porque solo en este nombre hay reconciliación para el hombre. Repito, solo en este nombre hay reconciliación para el hombre. Nuestro hermano Andrés. Así es. Fíjense algo, en los minutos que ya nos quedan, para no ser muy extenso, hay unos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de lo que se basa la vida del pueblo de Israel a base de buscar a Dios. Cuando hablamos también, hablamos de las leyes que se le dio a Moisés para ser implantada en el pueblo. Fíjense que para poder mantener esa relación con Dios, tenían siempre que hacer sacrificios de un sinnúmero de rituales
que están ahí en los 5 primeros libros de la Biblia. Y hay un aspecto muy importante, y es que todo era simbolismo prácticamente de Cristo. La mayoría de cosas es simbolismo de Cristo. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas podían, o no tienen, o no tenían el poder, no tienen el poder para poder hacer una reconciliación perdurable y genuina con el hombre. Todo era simplemente un ayo, una simbología de Cristo. Y me impacta mucho lo que dice Isaías 27:5, para citar el Antiguo Testamento, que dice: a menos que vuelvan a mí en busca de ayuda, que se reconcilien conmigo, sí, que se reconcilien conmigo. Vuelve y le dice, sí, que se reconcilien conmigo. Es interesante cómo el Señor hacía énfasis en la reconciliación con él. El mismo salmista David, en varias ocasiones, cada vez que le fallaba al Señor, cada vez que tenía un encontronazo, diríamoslo así, en buen dominicano, con el Señor, que le fallaba, él buscaba la manera de reconciliarse con el Señor. Y no era dando sacrificio en muchas ocasiones, era simplemente pidiéndole a Dios misericordia y acercándose a Él íntimamente, porque eso también es parte de la reconciliación, esa intimidad con Dios. De tú reconocer tu falla, de tú reconocer lo que el Señor puede hacer en ti y lo que tú has hecho como persona fallida en las obras o en las cosas que debes hacer para el Señor, y admitir eso y poder acercarte a Él. El Señor no está buscando con esto, como muchos a veces creen, hacer que seamos como una especie de muñeco. Que algunos creen, no, que somos, no, yo no tengo por qué estar en una iglesia, no tengo por qué estar en esto, no tengo por qué estar lo otro, yo puedo buscar a Dios de esta manera, buscar a Dios. Pero hay muchas cosas que el Señor está diciendo que podemos y que debemos hacer para poder seguir con Él. Hay gente que le corre a una reconciliación con Dios, y no es porque la religión es mala, o la religión o la creencia que tenemos, sino porque su conciencia misma le está diciendo de que lo que ha hecho es muy fuerte. Y creen, y eso le dicta de que creen que no pueden estar cerca de Dios. Y Dios quiere una reconciliación con el hombre. Dios quiere una cercanía con el hombre, pero el hombre tiene que hacer esa parte. Entonces, ahí vuelve Dios y le dice, se lo decía en muchas ocasiones el pueblo, si se humillara en mi pueblo y invocara mi nombre, si se humillara, o sea, Él está viendo de que hay que ser, de que es el hombre que tiene que poner esa parte y buscar su rostro. Alabado sea el nombre del Señor. Solo en Él hay reconciliación. Nuestro hermano Manuel. Amén, amado hermano. Sí, todo apuntó a Cristo. Desde el Antiguo Testamento, todo lo que se hizo fue para llegar a Cristo, porque solo el sacrificio de Cristo de una vez por todas iba a quitar el pecado. En el libro de Hebreos, nosotros podemos encontrar que la sangre de los machos cabríos y de los toros quitaba el pecado. Tenía que venir Cristo, el Cordero inmolado, y con su sangre preciosa limpiarnos de todas nuestras maldades. La intención de Dios desde que el hombre pecó es que el hombre se reconcilie con él. Y esto no ha terminado. La obra continúa. Dios sigue llamando a la gente, Dios sigue tocando a la puerta de la gente, Dios sigue enviando el mismo mensaje a la gente, y es para que la gente se reconcilie. Los mensajes de los profetas para el pueblo le hablaban de la reconciliación, le decían vuélvanse a Dios.
En Hebreos nosotros podemos encontrar en el capítulo 1 que dice ahí, Dios habiendo hablado a los padres por los profetas, pero ahora en este nuevo pacto en la gracia nos habla a través de su Hijo, o sea, su propio Hijo. Volvemos de nuevo a traer que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El mismo Cristo anunciando el mensaje de reconciliación para el hombre. Y ahora la iglesia, que el Señor dejó establecida su iglesia para seguir contando la historia de Cristo y el mismo mensaje al mundo. Reconcíliense. Cristo murió por nuestros pecados. Todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Me gusta como el apóstol Pablo le escribe a los romanos y todo el capítulo 3 a partir del versículo 20 nos habla del plan de redención. Eso es algo maravilloso en ese pasaje de la Biblia, porque nos dice a nosotros que somos justificados solamente por la sangre de Cristo, o sea, reconciliados, aceptados por Dios. Dios nos va a mirar de la única forma que nos va a recibir es cuando a través de la sangre preciosa de su Hijo abramos nuestra boca, aquel que no la ha conocido, y diga, sí, yo reconozco que necesito la reconciliación con Dios y hoy es el día para hacerlo. Así que Dios sigue llamando todavía a la gente y es porque nos ama. Nos ama. El amor de Dios es incomparable, no tiene medida. Lo que merecíamos era la muerte. La Biblia nos enseña a nosotros que la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios, dígame, esto está terrible, hermano Andrés. La dádiva quiere decir un regalo inmerecido. El regalo de Dios para el mundo es Jesucristo y en él está la salvación y la vida eterna. Así que reconciliado con Dios, como gritaba el apóstol Pablo a los corintios. Nuestro hermano Andrés. Bien, aquí hay una frase y voy cerrando, ya porque tenemos una hora. El hombre no es reconciliado meramente porque su relación ha cambiado, sino porque Dios lo ha cambiado a él a través de Cristo. De modo que él puede ser reconciliado. Dios no ha cambiado. Cuando vemos a Adán, Dios le pregunta a Adán que dónde estaba, que por qué estaba escondido. No. Y Adán se avergonzó, tuvo miedo, porque el pecado eso es lo que provoca. Dios no cambió con él. Lo que hizo Adán fue lo que provocó que Dios tuviera que sacarlo del huerto del Edén. Pero Dios no cambió. Incluso el primer sacrificio lo hizo Dios por el hombre. Ahí mismo lo vistió con alguna especie de ropa sacada de alguna pieles de animales. Sí, ¿verdad? Porque él no cambió. Dios es tan maravilloso que él mismo protegió al hombre ahí en el huerto del Edén, Adán. Ahí mismo lo cubrió y siguió su relación, solo que era distinta porque había algo que los separó. Pero Dios no cambió. Entonces, lo que nos quiere decir Dios es que él todavía está pendiente, como decía el hermano Johnson, y es Dios que quiere que nosotros seamos cambiados a través de Cristo para una buena reconciliación. El hombre no es reconciliado meramente porque su relación ha cambiado, sino porque Dios lo ha cambiado a él a través de Cristo. De modo que
él puede ser reconciliado con Dios. Aleluya, poderoso. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. No sé si el hermano Manuel quiere decir unas últimas palabras y así poder cerrar. Amén. Entonces, en conclusión, hermano, como te hablaba, producto de esa reconciliación, entonces nos vamos al versículo 17 de donde estábamos hablando. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué ocurre entonces una vez el hombre reconciliado? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Vida nueva en Cristo Jesús, producto de la reconciliación. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga mucho, mi hermano Andrés, y le dejo la palabra, le dejo el resto ya a ustedes. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Bien, Dios bendiga mucho. Vamos a orar. Quiero que hagamos esa oración por todo aquel que va a recibir este live, para que el Señor pueda tocar, sensibilizar ese corazón, aleluya, ese corazón y puedan entender de que el único que trae una nueva vida, un cambio genuino, es Dios a través de Cristo. Cristo es el que hace el cambio. Cristo es el que hace la transformación. Nosotros solamente somos los que comunicamos el mensaje, lo que los damos, lo que llevamos la palabra, lo que llevamos esa transformación a través de nuestro testimonio, porque así como decía en Efesios, en otro tiempo éramos de tal forma, pero ahora somos hijos de Dios. Y queremos que tú también seas parte de esta familia de fe, de esta familia que lo único que quiere es que haya cambios para mejora, no para retroceso. Así que vamos a hacer esta oración. El hermano Manuel me va a acompañar ahí, el pastor si está ahí. Alabado sea el nombre del Señor, los hermanos que estén conectados. Vamos a orar por esas personas que le va a llegar este mensaje. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú nos permites poder compartir esta palabra con cada uno de las personas que van a escuchar, que van a ver este video a través de esta plataforma. Señor, yo te pido que tú seas tocándole, que podamos compartirlo, que podamos llevarlo a todos aquellos, que le pueda llegar a todos aquellos que lo estén viendo a través de esta plataforma, que podamos también enviárselo a personas que conozcamos, que conocemos, que no son cristianos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos, que sea tú obrando de una manera sobrenatural en cada uno de ellos, que tú le puedas tocar, que el Espíritu Santo le pueda llegar y que ellos puedan ver la verdadera luz, esa luz que alumbra, esa luz que aclara, que todo entendimiento que esté entervenecido sea revelado y cambiado, transformado, que toda esa mente negativa pueda cambiar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te lo pido de forma poderosa, lo estoy pidiendo a través de esta oración, que tú puedas, Señor, llegar de ahí. Si alguno, amén, amén y amén, en el nombre de Jesús, si alguno pudo hacer una oración, contácteme a través de Facebook. Estamos ahí, Iglesia de Dios Tabernáculo de la Esperanza. También estamos en Instagram con ese mismo nombre, Iglesia de Dios Tabernáculo de la Esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Si conoce a algún hermano de la congregación, puede escribirle sin problema, llegar a él. Que nosotros estamos aquí disponibles para que darte seguimiento, para poder estar contigo, acompañarte en tu proceso de cambio espiritual. Amén, amén, amén. Dios le bendiga a todos. Aleluya. Es un placer compartir con todos. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas gracias, Manuel. Amén. Hermano, seguimos por la otra vía. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga a todos.